Radio con aguante. Piezas de realidad. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Bueno, con esta cortina de Leonardo Fabio, estoy orgulloso de mi general. Vamos a comenzar la entrevista a mi compañero y amigo y hermano de la vida, Ariel Magirena. Y quería decir que porque creemos que la comunicación es un derecho, le damos la voz a quienes, y cito textual la presentación de la lista del partido Movimiento de la Liberación Nacional y del Partido Fe en la ciudad, con listas prestadas y sin financiamiento privado ni acceso a los medios masivos, estamos poniendo la voz cancelada del peronismo en el debate electoral. Así arrancamos esta entrevista con Ariel Magirena. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por esta oportunidad, por esta iniciativa que tuviste de que tuviéramos un diálogo exclusivo entre amigos, entre hermanos y también entre colegas. Decía San Martín que había que darle al amigo la crítica en privado y el elogio en público, y quiero dejar esto como parte de mi devolución a tu generosidad, ¿no? Tengo mucha expectativa por lo que va a ser este reportaje, en el cual, como muy pocas veces, voy a ser el entrevistado y no el entrevistador. Vas a estar del otro otro profesional lado. de la calidad de Daniel Mojica me pone muy contento. Bueno, muchas gracias. Bueno, para la audiencia, para quienes no conocen a Ariel Magirena, que alguna poca gente debe haber, quiero comentar algunos detalles de su trayectoria, que no es total porque es muy amplia, pero quiero dar los aspectos que a mí más me resonaron. En 1986, en la revista Crisis, como columnista sobre comunicación alternativa. En el año 1994 y 2019, desde el Canal 7, cronista del noticiero con los informes especiales, deportes, móviles en vivo, conducción de noticiero. Estuvo como cronista de Telesur para Visión Telesur, Caracas, Buenos Aires, 2013-2015, conductor de turno del noticiero del canal Telesur, Caracas, Venezuela, en 2011, conductor y jefe de producción del programa de política y economía internacional Impacto Económico, Canal Telesur, Caracas, Venezuela, 2012, coordinador de la Comisión de Comunicación de las Jornadas Jóvenes por la Paz en el 2004, organizada por las Naciones Unidas en el Senado de la Nación, con representantes de toda Latinoamérica, y miembro fundador del Instituto Latinoamericano de la Prensa. Estos son algunos de los recorridos que ha hecho Ariel Magirena. Sé que no es completo, pero era muy exhaustivo y creo que me iba a llevar toda la entrevista. Muchas gracias. Y te escucho y digo, mirá por todas las cosas que pasé, que estuve haciendo en el transcurso porque sigo siendo un tipo joven, naturalmente, y me siento todavía más. Yo digo que soy joven desde hace más tiempo que muchos. Bien, no más que yo. Eso es cierto, bueno, me ganaste. Bueno, para empezar, contanos un poquito por qué decidiste presentarte como candidato a diputado y desde el lugar en el que te estás presentando. Bueno, primero, yo tengo una inclinación a la participación política desde adolescente. Mientras mi padre pagaba con su libertad primero y luego con su
lucidez y finalmente con su vida, su compromiso en el movimiento nacional justicialista, tal vez la separación de él fue que me hizo brevar originalmente en la izquierda, aprender la política desde el análisis materialista, pero muy pronto, cuando se acercaban los momentos de reinstitucionalización de la Argentina, dejé de sentirme representado por ese espacio de la izquierda, un espacio intelectual que de todos modos no terminaba de cerrarme por las características propias que tiene la política y la cultura en la Argentina. Fue cuando me acerqué a un fenómeno juvenil que se había dado por esos primeros años, el del Partido Intransigente, donde tuve un paso fugaz pero fundamental, ¿no? De la apertura de la institucionalización argentina hasta las elecciones del 85, cuando, merced a la iniciativa de muchos jóvenes intransigentes, quisimos crear una corriente interna con una impronta frentista y fuimos expulsados del partido. Supongo que esa debe haber sido la oportunidad que me dio la política de definitivamente correrme de ese espacio de izquierda y terminar de entender que todo lo que había aprendido desde niño por la prédica de mi padre era lo que a mí me contemplaba. Una agrupación peronista que se llamaba Avanzada de Peronista en ese entonces me convocó para hacer unos talleres de marxismo con los jóvenes del peronismo. Y yo dije, bueno, si voy a dar marxismo a los peronistas, tengo que conocer a los peronistas que vinieron del marxismo. Y allí me interesé por leer algunos personajes que fueron fundamentales para la construcción de la doctrina. Desde Rodolfo Puigros o Rodolfo Walsh, John William Cook, o el que finalmente me dio un mazazo en la cabeza y me dijo, olvídate, no, que vos sos peronista, que fue Juan José Hernández Arregui. En el ser nacional entendí la dimensión de la revolución y sobre todo la dimensión de la revolución en la Argentina con las características de nuestra raza criolla, esta raza que es la raza cósmica y que tiene probablemente el destino de la humanidad. Claro, esa, digamos, es una diferencia importante, ¿no es cierto? O sea, partir desde las raíces nacionales. Uh-huh. O sea, para poder encuadrar correctamente cuál es el ideario del peronismo. Así fue que me ocupé de militar en la política, pero no de tener ningún tipo de pretensión política. Yo, muy joven, como leíste en el 86, en el 88, ya estaba escribiendo en una revista de cultura que fue emblemática, como fue la revista Crisis. Así que vivía de mi trabajo, ya era periodista, esos eran mis primeros años, y hasta el día de hoy han pasado prácticamente 40 años y que he vivido del peronismo. Calculo que 35 años debo haber del periodismo, perdón, calculo que ese fue el tiempo hasta que el macrismo me echó de la televisión pública y los Fernández decidieron no pagarme la indemnización y obligarme a hacer juicio. En este contexto, mientras yo militaba la política y supe resistir en su momento al menemismo, porque no entendía cómo había aparecido un fenómeno como ese dentro del peronismo del cual yo ya me había definitivamente enamorado, nunca quise tener una aspiración política, sobre todo porque no quería quedar pegado, o sea, siendo peronista o siendo justicialista orgánico, y pese a no haber sido víctima de persecuciones durante el menemato, más bien tenían una soberbia tan importante que hacía que definitivamente nos soslayaran a la oposición o a la resistencia y no se ocuparan mucho de nosotros. Es como decir, uy, sácame lo pibe de acá, una cosa sí, por ese estilo. Así que bueno, pude ser un opositor
militante, activo, era delegado de UPCN en ese momento. UPCN venía de formar parte de los jóvenes brillantes del ubaldinismo, tenía una impronta sindical muy fuerte. Así que no me interesaba la política desde el lugar de la política que tiene que ver con la gestión, sino más bien con la militancia. Para Perón, la comunidad organizada necesitaba toda clase de cuadros, algunos de conducción, otros de estratégicos, otros de encuadramiento, otros de base, pero en el movimiento todos tenemos una función y yo no necesitaba conducir ni siquiera aspirar a ningún tipo de representación política porque me sentía satisfecho, además, por lo que cubría el periodismo ejercido desde una posición ética clara, que era prácticamente una militancia. El poder decirle a mis semejantes, a mis compatriotas, a mis hermanos, la verdad que conozco, con el contexto que conozco, y no participar nunca, y esto es un blasón que tengo, y que molestó a propios y extraños, no participar nunca de ningún tipo de operación. Primero, mi posición ética en relación con con el ejercicio de mi profesión. Esto es como si un médico se encontrara con su enemigo en la camilla, al que tiene que operar, y decide matarlo o decide no curarlo. Uno se lo reprocharía, porque hay un contrato social entre lo que uno hace y la sociedad a la que pertenece. Y uno espera que el colectivero conduzca el micro a su destino, espera que el ingeniero construya un puente que sea transitable y no que se derrumbe, lo mismo que un arquitecto que haga una casa funcional y no que sea un encordio, que tenga goteras o también que tenga la posibilidad de derrumbarse, y espera del periodista que no lo envenene, que le cuente la verdad, lo que sabe, como para poder entender. Todos tenemos un lugar en la sociedad. Después de tantas desilusiones en los últimos años, después también de ilusiones, porque realmente tengo que confesar la ilusión que significó conocer a Néstor Kirchner en acción, desde mi lugar privilegiado de periodista, de haberlo acompañado en momentos oportunos y sorprenderme. Yo venía ya con una especie de ejercicio crítico del peronismo, pero sin abdicar del peronismo jamás. Si bien había militado, por ejemplo, con el Chacho Álvarez, en el momento en que se va del peronismo, yo me quedo en el peronismo, soy afiliado desde el año 85, sin pensar jamás en que me iba a ir del partido. Llegamos entonces a la situación en la cual empezamos a ver en la política argentina la claudicación, porque si bien no podemos decir que Néstor Kirchner resolvió concretamente los problemas de fondo de la Argentina, sí resolvió la herencia que había recibido por parte del gobierno, fundamentalmente de la Rúa, y supo honrar la herencia, casi podríamos llamar heroica, que el interinato de Duhalde le deja a él, que con una magra reserva, tan solo 10.500 millones de dólares, produjo un verdadero milagro con atrevimiento y con voluntad política. Néstor Kirchner se ocupó de apagar el incendio y de comenzar a rearmar una sociedad que estaba realmente destruida. Creo que esas dos cosas que mencionaste eran un poco la característica de Néstor, ¿no es cierto? Más allá de la impronta que le dio él a su gobierno. Y me quiero quedar un poquito en lo que te pasó con la televisión pública, y colijo, en función de lo que vos mencionás, y de tu trayectoria y lo que yo conozco de vos, seguramente porque no transaste con lo que seguramente propondrían desde la conducción del canal. No te quepa ninguna duda. Pero yo no era un tipo peligroso. Digamos que yo fui peronista durante toda mi vida profesional y he tenido patronales
por lo pronto, mientras estuve en los medios públicos, los he conocido de todos los colores, y también en los medios privados, gente que tiene sus posicionamientos políticos, y algunos de esos con la impronta capitalista de querer tener ganancias, y para eso que no se le ofendan sus anunciantes, por ejemplo. Nunca tuve problemas en ese sentido, porque además no aparecía nunca fui proselitista en mi trabajo, ¿no? Exactamente. Pero de todos modos, el tema de informar y dar contexto resultaba molesto en varias de las gestiones, especialmente en los medios públicos. Y al macrismo le resultó no solamente molesto, sino verdaderamente insoportable. Tengo una anécdota que es muy elocuente en ese sentido. A ver. Una mañana me tocó ir a cubrir la toma pacífica de los becarios del CONICET que hicieron precisamente del edificio que está ahí en Belgrano. Lo vinieron hicieron la toma durante la noche y se quedaron esperando al ministro Barañao hasta la mañana, en realidad hasta el mediodía, cuando al fin fueron atendidos por un funcionario. No había corte de calle, había la presencia de un par de cientos de científicos muy jóvenes, todos ellos aspirantes a proyectos de investigación. Dado que la dinámica del noticiero de la mañana, me dicen, ya tenemos los testimonios, están tomados a la noche, así que no te preocupes, vos situate en vivo, contanos qué es lo que pasa y devolvé. Cosa que fue lo que hice. Claro, en el momento de estar al aire, improvisé el contexto, porque la información era la que se podía ver. Claro. Y en el contexto señalo que durante la década del 90 el ministro de Economía había mandado a lavar los platos a los científicos. Que durante el gobierno de la Alianza Disque Progresista se produjo un fenómeno que fue llamado la fuga de cerebros. Eran los científicos yéndose del país, o sea, formados en la Argentina y yéndose del país para poder tener algún futuro que de alguna manera reivindicara ese esfuerzo de formarse a determinados niveles. Y que en el nuevo siglo se había optado por una política de repatriación que estaba fundada especialmente en concursos para proyectos de investigación, de los que participaban habitualmente 1.500 pretendientes, y que volvían jóvenes científicos del extranjero para participar de estas convocatorias, y que eran incorporados anualmente al sistema científico argentino aproximadamente 800 de estos 1.500. Una tasa considerable, alta, digamos, poco más de la mitad. Pero que esta vez el concurso se había realizado, había tenido el promedio de 1.500 ofertantes, pero habían incorporado 400. Por eso, los aspirantes decidieron la toma pacífica y están esperando al ministro. Cuando vuelvo al canal, el subgerente me dice: Ariel, no puede ser lo que hiciste esta mañana, vos no estás autorizado a opinar, para eso nosotros tenemos columnistas. Y le digo: mirá, a priori te pido perdón, porque eso no ha ocurrido en toda mi vida, y me preocupa mucho. Así que te pido que nos sentemos juntos ante una isla de edición, tengas el tape y me lo muestres y me señales el lugar, el momento en el cual yo estoy opinando. Y dice: bueno, vos dijiste que Cavallo había mandado a los científicos a lavar los platos. Y yo le dije: discúlpame, pero eso no es opinión, eso es información dura. Dice: bueno, pero hoy no tiene ninguna relevancia. Claro que tiene relevancia. Dice: bueno, pero lo pudo haber dicho algún científico. Y le digo: no, porque esta nota sería del 2016. Digo, porque hace 15, 20 años, cuando ocurrió lo de Cavallo, estos jóvenes que hoy son científicos eran adolescentes, tenían 14, 15, 13, 16 años. Ellos no se acuerdan. Y yo le tengo que contar al televidente cuál es el contexto de este conflicto.
y el contexto no es nuevo, viene de aquel momento. Y cuando los científicos creían que tenían lugar otra vez en la sociedad argentina, se encontraron con esta sorpresa. Me dice, bueno, de todos modos, no me parece apropiado. Claro, a partir de ahí comenzó toda una serie de cambios en mi relación laboral, también en la de otros compañeros, pero especial en la mía, y pasé de hacer el móvil en vivo en por lo menos una de las 2 ediciones por día, todos los días, a no hacerlo nunca. Pasé de un promedio mensual de 120 notas, 100 en algunos casos cuando el trabajo mermaba, a hacer 4 o 6. Claro. Totalmente. En ese contexto censurado. mi salud se deterioró y mientras cumplía una licencia, el macrismo decidió no pagarme el sueldo. Ante la amenaza de que me consideraría despedido, me depositaron la liquidación como si hubiera renunciado. Estamos hablando de 25 años de trabajo en la televisión pública. La liquidación constaba de proporcional de aguinaldo y vacaciones no tomadas. Del último año, digamos. Tal cual. Por eso mi sorpresa cuando, al asumir las nuevas autoridades, que en un principio parecían displicentes para recibirme, y entonces yo me vi obligado a presentar un recurso ante el Ministerio de Trabajo, que fue favorable y que pidió que tuviésemos audiencias de conciliación. El canal, para mi sorpresa, decidió no presentar abogado. Es una prerrogativa que tiene, pero que no ocurrió. No había ocurrido históricamente. No había ocurrido en los 70 años que tenía la televisión en ese momento. Lamentable. Bueno, creo que estamos ante una situación bastante compleja y que además es como que se ha venido repitiendo en otros ámbitos, ¿no es cierto?, a partir de la asunción del macrismo en particular. Sí, claro, bueno, hubo un mecanismo de demolición de la patria por parte de los liberales. Macri no estaba en condiciones de cometer una demolición tan importante. Macri no tenía la autoridad de Carlos Menem ni el apoyo del peronismo como para cometer esas reformas. La administración macrista ha sido criminal. Nosotros hemos visto cómo el pueblo argentino decidió darle a administrar la casa de todos y ellos procedieron a demolerla. Cuando vimos demolerla y de alguna manera surgieron las protestas, porque todas las organizaciones sindicales de base, todos los días había movilizaciones de protestas durante el macrismo. Lo que no había era respuesta desde la política, una oposición política. Claro. Hasta la CGT le hizo 6 paros a Mauricio Macri. Sin embargo, pudo consumar la destrucción sin ningún problema. Y cuando llegó el momento de la ilusión, en 2019, y apenas nos habían ofrecido un puñado de promesas, ¿no? Desde aumentar a los jubilados en el minuto cero, 20%, desde investigar la deuda externa, denunciar al Fondo Monetario Internacional y hasta la más humilde, volver al asado. En lugar de que eso ocurriera, hemos visto la continuación de la demolición. La Argentina es una mujer golpeada, a la que vimos en 2019 en estado calamitoso, llena de magulladuras, de moretones, de heridas, y decidimos que se separara del tipo que la abusaba. Y lo conseguimos. Todos sabemos que las heridas sanan con el tiempo. Uno se lastima, hemos tenido heridas desde niños, nos caímos arrodillados en el pavimento y tuvimos el raspón, y a la semana teníamos la cascarita cayéndose. Las heridas de la Argentina no solamente nos sanan, la vemos con nuevas heridas. Y también vemos cuál ha sido el derrotero económico y el impacto social que esto tuvo. No importa si en la Argentina hubo cosecha récord o si hubo sequía. No importa si tuvo plena capacidad productiva o si fue mermada por el impacto de una pandemia. Todos los años, cada uno de los 4 años del gobierno del Frente de Todos,
arrojó el mismo resultado. Los ricos se multiplicaron, mejor dicho, los ricos se enriquecieron, los pobres se multiplicaron. De esta realidad sacamos la más dramática de todas las cifras, las que más nos duele. En 2019 la UNICEF revela al mundo que en la Argentina había 42% de niños en estado de pobreza. Recuerdo. Y el año pasado, en agosto del año pasado, el mismo organismo dijo que son el 66%. La proyección para este año dice que estaría superando a esta altura. 7 de cada 10 niños argentinos son pobres. Y esto significa, cuando vos dejas de alimentar a un pibe correctamente, cuando las prioridades están tan subvertidas, tan corrompidas, que estás ocupado con agendas de minorías que permiten que quien tenga algún tipo de duda sobre cómo se ve fisiológicamente pueda ir a un hospital y ponerse una prótesis mamaria gratuitamente, mientras que los niños no tienen derecho a 220 gramos de carne, de proteína animal en su plato diario. Entonces las prioridades están verdaderamente violentadas. Y cuando hemos visto que todo el programa económico del albertismo no hizo más que empeorar las condiciones económicas heredadas, que la deuda en el ELIX con los bancos, que había prometido en su momento Fernández convertir en el aumento para los jubilados, ha crecido, que tiene a esta altura alrededor de 30 billones de pesos, que ningún plan de contención social tiene esa dimensión. Quiere decir que el gobierno sostiene a los bancos y no sostiene a los pobres. Si vemos también que se ha decidido pagar, subsidiar a una cantidad enorme de ciudadanos para que no trabajen y no porque no trabajan. Y es para que no trabajen porque muchos de los salarios de quienes están trabajando en este momento, y estoy hablando de empleo registrado, porque el otro forma parte de la misma ecuación, que permite al gobierno entender que si no están buscando trabajo es porque tienen. Y no es así. Muchos de los trabajadores en sus convenios colectivos, o sea, salarios convencionales, no alcanzan la canasta básica de alimentos o la canasta básica de vida, la canasta familiar. Y que esta canasta han decidido todos los gobiernos que no incluya el abrigo de un techo. Pensar que una familia tiene un ingreso de 400.000 pesos y entonces está por encima de la línea de la pobreza, sin entender que probablemente pague 100 o 120 de alquiler, es o condenarlos o invitarlos a que se vayan a vivir abajo de un puente, que tomen una casa que vean desocupada o verdaderamente no sé qué. Vamos a hacer un pequeño corte acá y cuando volvemos empezamos para ver cuál es tu mirada para lo que viene. ¿Te parece? Sí, me parece. Muchas gracias.
ya llegó. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Estás llamando a un gato con silbido. El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo un palo, ya lo ves. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Excelente programa, un abrazo muy grande al conductor y al invitado Ariel Magirena, a quien se lo quiere tanto y tanto se le debe.
Esperemos, Ariel, que consigas lo que te mereces. Un abrazo grande. Mi nombre es Patricia de Boedo. Los redonditos de ricota, y gracias a Patricia de Boedo por este mensaje que nos ha llegado. Me conmovió, la verdad que no me lo esperaba. Muchas gracias, en serio. Buenísimo. Bueno, pregunta obligada, porque sé que sos peronista y, como lo comentabas al principio, y como anuncié en esta entrevista que te estoy haciendo, te estás presentando por una agrupación que a ojos vista, para los que no conocemos, no es peronista, pero contanos el derrotero, ¿cómo llegaste a tener una candidatura, a pretender una candidatura, cómo llegó este armado y por qué de esta manera? Bueno, podemos decir que hemos utilizado la picardía argentina. Bien. El sistema electoral argentino está amañado desde tantos lados que te sorprendería. Hay un negocio en el armado de partidos políticos, entonces hay sellos, se fabrican sellos para poder hacerse de una parte jugosa que es la ley de financiamiento de partidos políticos. Entonces aparecen los sellos, y los sellos, de acuerdo con la ley, desaparecen en la medida que no cubren con las expectativas, con los requisitos que tienen que cumplir. Bien. Se presentan elecciones una vez, si no alcanzan el 1,5%, no superan las PASO, a la siguiente elección tienen una nueva oportunidad, pero si no las pasa, deben pagar una multa para tener una nueva posibilidad. En el caso de que tampoco cumpla con los requisitos, pues bien, desaparece, se le daba la baja inmediata. Entonces hay traficantes de datos que arman sus partidos. Incluso hemos encontrado un partido que en realidad está hecho por un grupo de pícaros que tienen una imprenta. Ah, mira. Claro, porque el Estado le paga a los partidos la impresión de las boletas. ¿Qué hacen estos? Se quedan con la plata, no imprimen las boletas, total no tienen ninguna aspiración política en realidad. O imprimen como para figurar. Para figurar. Se llegó a ese punto porque había robo de boletas y ese tipo de cosas. Entonces dijeron, no, está bien, la justicia electoral mete las boletas adentro de las urnas, pero después no se puede hacer cargo. No es que tenemos que tener en cada mesa a alguien que vigile, te afanaron las boletas, te las repongo. Y como los partidos no tienen suficiente fiscalización, decidieron que se hagan cargo los partidos. El Estado se abstiene, a mí me parece una decisión inteligente, y cada partido manda a imprimir sus boletas, las tiene y las reparte. Bien. Eso ya es una fuente de dinero importante, porque siempre se puede arreglar con un imprentero amigo, digamos. Claro, que me facture más que lo que imprimió y nos repartimos lo otro, o en una de esas ya le resulta negocio haberme impreso la cantidad que hizo. En el caso, imagínate, de una elección como la que enfrentará Martín Ayerbe, a candidato a presidente, son millones, decenas de millones de boletas que se necesitan repartir en todo el país. Así que esa es una parte del negocio que estos sellos quieren. Luego hay una parte que es el financiamiento. La ley prevé que todos los partidos tengan la misma posibilidad de hacer una campaña, pero no se mete en cómo va a ser la campaña. Vos gastate la plata en lo que querés, pero hay este monto. Ese monto es muy alto. No quiero hablar de cifras porque verdaderamente asombra. Bien. Por último, también el Estado se ocupa de habilitar espacios gratuitos para que las diferentes listas tengan lugar en los medios masivos de comunicación, en los que ellos decidan
Quiero salir en TN, quiero salir en C5N, quiero salir... Bueno, te dan unas claves, vos te ocupás, mediante la plata de financiamiento, de hacer tus videos de calidad o tus mensajes de calidad, como sea. Tienen ciertos requisitos para hacerse y se envían a los medios de comunicación. Todo eso es plata. En un momento apareció una oportunidad de una coalición que quería lanzarse a nivel nacional para hacerse de todo el dinero posible. Entonces buscó partidos o expresiones políticas que pudiesen llenarle las listas. Estamos hablando de sellos. Esto quiere decir, insisto, tráfico de datos, porque nuestro sistema electoral además es vetusto y hace que uno, para afiliarse a un partido, llene una planilla a mano y acompañe de fotocopias de su documento, y luego una persona interprete la voluntad de la afiliación. Hay muchos argentinos que están afiliados a partidos y no saben. No saben. Y hay otros que han sido afiliados al Partido Justicialista, y cuando necesitó inventarse un partido para hacer un frente, se otorgó esa cantidad de datos para crear ese partido. Partidos generalmente unipersonales, que uno dice, el partido de fulano o de fulana. En esta grieta que tiene el sistema, dijimos, o mejor dicho, dijo la voz de la militancia de base del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Y si nos colamos ahí? ¿Para qué? Como cuando uno se cuela a una fiesta, participar del banquete, porque una vez adentro, en una de esas te comes una porción de torta y hasta saludas a los novios. En esta ocasión no era un propósito tan pequeño como ese, me voy a tomar todo el champán, sino entrar en lo único que tiene habilitado el debate político de la Argentina, que son las circunstancias electorales que garantiza el Estado a través del Ministerio de Interior y de la Justicia Electoral, y de los aportes. Nosotros no íbamos a recibir nada de esos aportes, pero teníamos un acuerdo de que, bueno, el que saca más votos termina siendo el candidato a presidente, la que saca más votos o el que saca más votos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros teníamos como candidata a gobernadora a Romina Cortaberría. Bueno, se merece, al haber pasado a las PASO, ser la candidata de esta alianza. A las alianzas sello no les interesa ideológicamente en absoluto qué es lo que vos propones como para que participes. Nos encontramos el día en que fuimos a ingresar las planillas con que ya había una traición de esa coalición nacional que había decidido, mediante sus apoderados, nosotros no teníamos apoderados, traicionar todo tipo de acuerdos. Desaparecían candidaturas, pues, acomodaban otras y así. Decidimos retirarnos, porque una cosa es participar cometer una picardía, y otra cosa es cometer un fraude al electorado. Y a eso no estábamos dispuestos. Bien. Nos retiramos de esa coalición y aparecieron otras dos. Una a nivel nacional, con un lugar para una de las alternativas presidenciales. El plenario decidió que se iba a aprovechar. No tenemos verdaderamente mucho que ver con esa coalición, o con que más bien es variopinta, es parecida a lo que ha sido el Frente de Todos, en que hay sectores progresistas y sectores liberales, pero en realidad conducen los liberales. Bien. Y por otro lado, una vieja lista del sindicalismo en la ciudad de Buenos Aires, que también estaba libre. Dicen, ¿no les interesa hacer esta lista? Claro que sí. Nosotros, para la lista así como no hubo que meter un vicepresidente que nadie eligiera, que acompañara a Martina Yerbe y a Hugo Rodríguez, en la capital federal no aceptamos ningún tipo de condicionamiento. Si nosotros vamos en la lista, nosotros vamos a manejar la política de esta lista, bastante que te quedas con la guita. Claro. Bueno, y además con la posibilidad de que ese partido
en la siguiente elección pueda volver a recurrir a ese negocio que tiene Bien. la circunstancia electoral. Por lo que hemos conformado listas que son verdaderamente un lujo. Y yo vengo a ser un convidado, porque si hay algo que tiene el Movimiento de Liberación Nacional es que se ha construido en todo el país muy de a poco y muy artesanalmente, convocando a desencantados de la política, pero fundamentalmente formados en política, que tienen inquietudes políticas genuinas y que saben más o menos por dónde es que va. Por lo menos que tienen clara la contradicción fundamental, patria-colonia. Por algo es Movimiento de Liberación Nacional, para no dejar ninguna duda en relación con eso. ¿Y cuál es el Movimiento de Liberación Nacional histórico en la Argentina? El peronismo. El peronismo. Nuestra lista es una lista explícitamente peronista y explícitamente de tercera posición. Cosa que no ocurre con muchos que, por el contrario, tratan de ocultar que son peronistas o tienen el sello del justicialismo o del partido justicialista. Pobrecitos, se quedaron con una cáscara vacía, porque si hay algo que caracteriza al movimiento histórico de la Argentina es que no queda aferrado a esas estructuras que se pueden corromper. El movimiento es mucho más amplio que eso y por eso sobrevivió. A los que intentaron mellarlo cuando nos soñamos nación y logramos que la Argentina construyera un Estado a partir de 1810 y consumara la independencia en 1816, que tuviese como protagonistas a aquellos de aquella gesta y aún a los anteriores, como decía Kuch, si la historia antes de la colonia no es nuestra, ¿de quién es? La virtualidad del encuentro de culturas, porque en un momento hubo una inmigración que no fue inmigración, que fue invasión, pero cuando se convirtió en inmigración comenzó a construir, hubo mestizaje. De ahí sale esta raza aventurosa, la raza criolla. Y somos esos criollos los que luego nos representamos en Juan Manuel de Rosas, que nos sentimos representados en el momento histórico del irigoyenismo y alcanzó la cúspide en Perón. En ese derrotero han pasado entre mayo y octubre 135 años, así que no tenemos ningún tipo de apresuramiento para recuperar el camino que merece la patria, pero sí lo que tenemos es la urgencia de que no se pierda la doctrina que ha permitido que durante tantos años fuésemos sometidos al sistema colonial y que luego demostráramos que era factible romper esas cadenas, construir la soberanía y luego cayéramos en la realidad de que para volver al país que el peronismo había construido, un país con desarrollo, un país que pasó de exportador de porotos a una de las 10 o 12 potencias industriales más importantes del planeta, un país que cuando no podía defender su moneda en la segunda posguerra, decidió no tener moneda porque la moneda era de circulación argentina y Perón mandaba los insumos del agro exportación y volvía con bienes de capital concretos, con motores y hasta con expertos y hasta con manos expertas para un proceso de industrialización, y logró construir en apenas 10 años la sociedad más justa conocida en el modelo de la República. Y que todavía no se pudo desarmar del todo. No, tal cual. Y que para poder asesinarla recurrieron a los crímenes más aberrantes. Si bien ya habían bombardeado a la sociedad civil, habían fusilado a militares nacionalistas y incluso a trabajadores, nada menos que en un basural, para decir qué es lo que piensan ellos de los trabajadores. Y todavía ubican en ese lugar al peronismo. Tal cual, como esa basura. Y el peronismo tiene hoy los aprovechados, digamos, en ningún lado de la Biblia dice que se puede abusar de un niño. Sin embargo, suele haber algún cura o algún pastor o algún personaje que representa teóricamente a Dios o al cristianismo que abusa de alguien. Esos son los perversos, son los pedófilos que ingresan a la iglesia para cometer sus delitos, quedando cubiertos
porque supuestamente hay una santidad en eso. En el peronismo pasa exactamente igual. Los más perversos ingresan al peronismo para ver de qué manera le pueden robar al pueblo. Si no, observemos cuál es la realidad del espectro electoral de hoy. Tanto Bullrich como Larreta, como Ritondo, como Massa, como todo el espectro que forma parte de la oferta electoral, todos pasaron por el peronismo. ¿Y qué les pasó? Recordemos, si no, a Carlitos Saúl Menem. Tal cual. Bueno, el golpe del 76 necesitó de perversión, de represión, de locura, de sangre, de muerte, para lograr que en 1983 la recuperación de los modelos institucionales, el peronismo llegara con sus cuadros muertos, desaparecidos, presos, en el exilio o en clandestinidad, en una cantidad de decenas de miles. Esto no había ocurrido en la historia de la humanidad. Que una identidad política, que es una identidad, no es otra cosa, es un movimiento, porque además siguió vivo pese a que lo habían proscripto, los habían negado. Llegamos en esas condiciones al 83, y los perversos que lograron colarse en el peronismo aceptaron las nuevas condiciones, las nuevas reglas, para continuar el cometido de destrucción de la Argentina, instalado en el golpe a Isabel, con financiamiento y aporte ideológico de los Estados Unidos británicos. Estamos hablando de los dos, del espectro que cubre las dos potencias sajonas. Los que tenemos en las Islas Malvinas. Tal cual. Dado esto, destruyeron el aparato productivo argentino, destruyeron la economía argentina, y le dejaron a Alfonsín la siguiente etapa, que era la destrucción de la capacidad de respuesta del Estado. Alfonsín se ocupó de convertir el Estado en una basura tal que nadie quería nada del Estado. No querían las empresas, todo era gasto. Instalaron de esa manera una lógica que persistió. Y en el momento en que llega Carlos Saúl Menem, un momento trágico para la Argentina, con hiperinflación y con niveles de pobreza espantosos, mentidos a través de las estadísticas, porque había una enorme cantidad de trabajadores públicos, todos éramos trabajadores públicos, para poder darnos esas migajas. La Argentina tenía el segundo promedio salarial más bajo del continente. Haití tenía un nivel salarial promedio de $20 y la Argentina de Alfonsín tenía $22. Algo que hoy podemos ver casi en un espejo amplificado. Hoy la Argentina, el peso argentino vale menos de la mitad que la moneda de Haití, del país más pobre del continente, azotado permanentemente por situaciones graves de la meteorología, de los fenómenos terremotos naturales, y además en guerra civil desde hace décadas, y con una clase política corrupta, el doble de corrupta que la Argentina, que es capaz de asesinar a un candidato porque el opositor quiere llegar a ese lugar. En este contexto, Menem, satisfaciendo las cosas más urgentes de la agenda, equilibrando la moneda, recuperando la capacidad adquisitiva del salario y el empleo, incluso comprando desocupados a través de endeudamiento, consuma la tercera etapa de la dictadura, que es la aniquilación del proyecto soberano de la Argentina. Y eso es la aniquilación del peronismo, porque es lo que el peronismo representa. Y ahí, para demostrar que desperonización y desmalvinización son exactamente lo mismo, es cuando se consuman lo que ya venía discutiendo el alfonsinismo en los tratados de paz de Madrid, en que la Argentina decide postrarse ante la corona y ante los intereses financieros internacionales. Frente a esta situación, la siguiente etapa, que fue la del progresismo en el poder, con De la Rúa como presidente y Chacho Álvarez, y las últimas ilusiones
de una sociedad que se soñaba de clase media y se quería progresista, sin entender que toda idea de progreso, igual el término progresista fue acuñado por los fundadores del Club del Progreso, digamos, no tiene nada de progresista, podría decirse movimiento oligárquico tranquilamente, pero que se creía así con ideales de construir una sociedad más equitativa, incluso degradando las banderas del peronismo. Allí donde había justicia social, que haya inclusión social. Pobres va a haber siempre, cosa que es aberrante para un peronista, porque encontrando Perón un país con el 90% de pobreza, cuando en el momento del golpe no tenía pobres. Y nuevamente, en los últimos 8 meses que le quedaban de vida, recuperó el camino soberano de la Argentina, reindustrializando, promoviendo el desarrollo, sosteniendo la moneda, soportando el acoso del terrorismo financiero, y sin embargo nacionalizando el comercio exterior, el crédito de los argentinos, la energía en un 100%. Y nos dejó una herencia, la Constitución de 1949, que no la ha rescatado nadie. Y que Perón no rescata en el 74 porque dijo, si vamos a discutir discutamos una nueva. Discutamos una nueva. Y nos lega, poco antes de morir, un mes antes de morir, en una asamblea parlamentaria, las bases del proyecto argentino del modelo argentino para un proyecto nacional, donde además están todas las bases filosóficas del justicialismo y todas las posibilidades de una sociedad justa, libre y soberana para el futuro, prácticamente describiendo el mundo que se avecinaba. Era muy fácil para el Movimiento de Liberación Nacional crecer en base a la doctrina justicialista, porque los autores de la doctrina justicialista somos los argentinos. Entonces, desde esa visión que recupera todo lo bueno que pudimos construir, esta es la primera vez que tenemos una doctrina. En la década de Infame no había doctrina, y también había este tipo de inquietud en la cual la política estaba desprestigiada, sí, el capital en manos de una minoría, de una oligarquía, y el país desindustrializado, pauperizado. Pero fundamentalmente no había credibilidad en la clase política, había una necesidad de sacarse eso de encima. Y el fraude patriótico se cometía precisamente porque no representaban a nadie y tenían que fraguar las elecciones para que siguieran ganando los conservadores. Cuando el golpe del 43 no es un golpe, sino una revolución democrática que logra además en el plazo cortísimo de 2 años recuperar las instituciones, y gana Perón. Ese proyecto que convirtió un país atrasado, un país del tercer mundo, en una de las primeras 10 naciones del mundo, todavía es posible. Hay muchas cosas que tenemos que adaptar a los tiempos que corren, pero la soberanía económica, la justicia social, la independencia en lo político, eso nosotros tenemos que... No podemos bajarnos de eso. No es lo mismo justicia social que inclusión social, porque la justicia social implica una cultura de derechos. Saber desde el primer segundo en que que respiramos el aire de la Argentina, que hay una comunidad que nos protege a través de la administración del Estado y un proyecto de nación. Son las 4, se nos termina el programa. 2 propuestas que vayas a llevar al Congreso. La fortuna es que me toca ser candidato a diputado nacional, así que ir al Parlamento y ver primero cuáles son las trampas que están ocurriendo ahí, cuáles son las negociaciones. Tener uno propio que te diga acá están cometiendo esta roña es una cosa muy importante. Pero además, si van a la página www.mln, Movimiento de Liberación Nacional.ar, van a encontrar los proyectos que ya tienen estado parlamentario desde hace años y que fueron impulsados por la militancia de base del MLN en todo el país. Por otro lado, lo básico, darle valor a la moneda a través de recursos propios, y eso se puede hacer en un día, ponerle como respaldo, ya sea la cosecha del año que viene o las reservas de litio sin tocar, es lícito para el mundo y
te deja con el problema de que cada año tengas que ajustar para que no te suba el valor de la moneda y no te permita comerciar con los otros. Segundo, darle trabajo y salario digno, obligatoriamente, a todos los argentinos. Después, como decía Perón, los melones se acomodan en el avance del carro. Buenísimo. Bueno, Ariel, te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido. Vamos a difundir esta nota para que se conozca y bueno, gracias. Te agradezco de corazón, Daniel, y es un gusto haber sido invitado en tu programa y Buenísimo. Más en este programa especial que nos dedicaste. Bárbaro. Gracias a Radio Con Aguante por permitirme hacer esta nota. Nos encontramos en cualquier momento de la vida, como siempre. Sí, yo le quiero contar a los oyentes que quise tener en la lista de lujo de la capital como candidato a Daniel Mojica, y él tiene este tipo de compromiso que le entiendo por absoluto, porque yo me he tenido que retirar del periodismo para poder dedicarme a esta. No sé si me voy a dedicar a la política, pero esta patria sí. Buenísimo. Contá con mi apoyo. Un abrazo y hasta con la audiencia me despido hasta el próximo martes en No Nos Han Vencido. Gracias por el aguante. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy